¿Qué pasaría si estás caminando por la calle y alguien te insulta o te falta el respeto sin ningún motivo? ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué harías? ¿Te dejarías llevar por tu primer impulso y lo atacarías de la misma manera, tal cual te lo hicieron? Te diré algo que quedará por siempre en ti. Los estoicos eran maestros en el arte de mantener la calma frente a las tormentas de la vida, incluyendo las faltas de respeto. Imagina a un estoico, llamémoslo Séneca el Sereno, caminando por las bulliciosas calles de la antigua Roma. De repente, alguien le lanza un comentario irrespetuoso. En lugar de responder con furia, Séneca respira profundamente y sonríe con tranquilidad. «Sabes, amigo», dice con calma, «la vida es demasiado corta para permitir que las palabras sin sentido nos afecten. Realmente vale la pena invertir nuestra preciosa energía en la irritación por algo tan trivial». Séneca no se deja arrastrar por la corriente de la ira. En cambio, utiliza la oportunidad para recordar sus propios principios estoicos. La única cosa que podemos controlar es nuestra propia reacción, reflexiona en voz alta. Así que, en lugar de cargar con la molestia de una falta de respeto, prefiero dejarla ir como si fuera una pluma llevada por el viento. Continúa su camino con gracia, dejando atrás al provocador desconcertado. Séneca entiende que la verdadera fuerza está en la serenidad interior, no en reaccionar impulsivamente a cada provocación. Más tarde, en su casa, Séneca reflexiona sobre la situación con una taza de té en la mano. Las palabras irrespetuosas son como flechas lanzadas al viento. Si no nos permitimos ser el blanco, simplemente pasan de largo. Y así, con filosofía estoica, Séneca el Sereno sigue adelante, sin permitir que las faltas de respeto perturben su paz interior. Su secreto, un recordatorio constante de que el verdadero poder reside en cómo elige reaccionar ante las circunstancias, no en la magnitud de esas circunstancias en sí mismas. 1. Acepta lo que no puedes cambiar. Imagina a Plácido, un estoico moderno, enfrentando una situación en la que a alguien le falta al respeto. En lugar de dejarse llevar por la indignación, recuerda la enseñanza estoica de aceptar lo que no puede cambiar. Se imagina a sí mismo como un capitán de un barco en medio de una tormenta. No puede controlar las olas tumultuosas, pero puede elegir cómo manejar su nave. Plácido reconoce que no puede controlar las palabras o acciones de los demás, pero sí puede controlar su propia respuesta. Decide no permitir que la falta de respeto de otra persona le afecte emocionalmente. En lugar de combatir la tormenta con más tormenta, elige navegar con gracia, sabiendo que la calma interior es su mayor activo. 2. Elige tu respuesta. Nuestro estoico moderno, Plácido, se da cuenta de que tiene una elección fundamental. ¿Cómo va a responder a esta falta de respeto? Se toma un momento para respirar profundamente, recordando el poder de su elección. Decide no reaccionar impulsivamente como una pelota que rebota sin control, sino más bien responder con la serenidad de un lago tranquilo. En lugar de devolver el insulto, Plácido elige la empatía y la compasión. Se pregunta si la otra persona está pasando por algún desafío o dificultad. Al hacerlo, desarma la situación y convierte la falta de respeto en una oportunidad para practicar la paciencia y la comprensión. En resumen, Plácido abraza la filosofía estoica al aceptar lo que no puede cambiar y elegir con sabiduría su respuesta. En lugar de ser una víctima de las circunstancias, se convierte en el capitán de su propia nave, navegando las aguas de la vida con calma y determinación. 3. No tomes las palabras de otros como personales. Imagina a Julia, una seguidora de la filosofía estoica, enfrentándose a una situación en la que alguien le lanza palabras irrespetuosas. En lugar de permitir que esas palabras penetren su corazón como flechas envenenadas, recuerda el principio estoico de no tomar las palabras de otros como algo personal.
Julia visualiza las palabras como pequeñas chispas que intentan encender una hoguera en su interior. En lugar de avivar esas llamas, elige ser como el agua que apaga el fuego. Se recuerda a sí misma que las palabras de los demás son un reflejo de sus propias luchas internas, no una evaluación precisa de su valía. Al adoptar esta perspectiva, Julia logra mantener su serenidad. No permite que la falta de respeto de otros afecte su autoestima. Se convierte en una fortaleza de autenticidad, recordando que su valía no está determinada por las opiniones de los demás. 4. Céntrate en tus valores. Julia, con una sonrisa tranquila, elige centrarse en sus propios valores. En lugar de permitir que la falta de respeto desencadene una respuesta emocional, se aferra a sus principios estoicos. Sus valores actúan como un ancla, manteniéndola firme en medio de la tormenta de palabras irrespetuosas. Ella reflexiona sobre la virtud, la compasión y la honestidad, recordándose a sí misma que actuar de acuerdo con estos valores es más importante que ganar una confrontación verbal. Al hacerlo, Julia transforma la falta de respeto en una oportunidad para demostrar la grandeza de su carácter y la fuerza de sus convicciones. En resumen, Julia abraza la filosofía estoica al no tomar las palabras de otros como personales y al centrarse en sus propios valores. Convierte la falta de respeto en una oportunidad para fortalecer su autenticidad y recordar la importancia de vivir de acuerdo con sus principios más profundos. 5. Practica la empatía. Conocemos a Carlos, un estudiante de filosofía estoica que se enfrenta a la falta de respeto de un compañero. En lugar de responder con ira, decide poner en práctica uno de los principios estoicos más poderosos, la empatía. Se imagina caminando en los zapatos de su compañero, tratando de comprender qué podría estar causando ese comportamiento irrespetuoso. Carlos no ve la falta de respeto como un ataque personal, sino como una manifestación de los desafíos internos de su compañero. Imagina las luchas que podrían estar experimentando y cómo esas luchas podrían reflejarse en sus palabras. Al hacerlo, Carlos no solo desarma la situación, sino que también encuentra compasión en lugar de resentimiento. 6. Desarrolla la indiferencia virtuosa. Enfrentando la falta de respeto, Carlos recuerda otro principio estoico, la indiferencia virtuosa. No se trata de ser apático, sino de no dejar que las opiniones o acciones de los demás perturben su equilibrio emocional. Visualiza un escudo invisible que lo protege de los dardos venenosos de la falta de respeto. Carlos se esfuerza por cultivar una indiferencia virtuosa, donde no permite que las palabras hirientes le afecten emocionalmente. Se convierte en un maestro del arte de mantenerse imperturbable, como un roble resistiendo las ráfagas de viento sin quebrarse. Al hacerlo, demuestra que su paz interior no está a merced de las palabras irrespetuosas de otros. En resumen, Carlos abraza la empatía como antídoto contra la falta de respeto, tratando de comprender más allá de las palabras. Además, practica la indiferencia virtuosa, construyendo un escudo emocional que le permite permanecer en calma en medio de las tormentas verbales. 7. Convierte los obstáculos en oportunidades. Conocemos a María, una entusiasta practicante de la filosofía estoica, quien se encuentra ante una situación en la que alguien le muestra falta de respeto. En lugar de ver esta falta de respeto como un obstáculo molesto, María elige transformarlo en una oportunidad para crecimiento personal. Ella visualiza la situación como un campo de entrenamiento estoico, una arena donde puede practicar la paciencia, la autodisciplina y la resistencia emocional. En lugar de sentirse abrumada por la falta de respeto, María ve la oportunidad de fortalecer su carácter, recordando la enseñanza estoica de que los desafíos son maestros valiosos en el camino hacia la virtud. 8.
No te involucres en confrontaciones innecesarias. Ante la falta de respeto, María recuerda otro principio clave: la sabiduría de elegir las batallas. En lugar de lanzarse a una confrontación innecesaria que solo aumentaría la tensión, decide con prudencia cuándo es mejor mantenerse en silencio. María comprende que no todas las situaciones requieren una respuesta contundente. A veces, la verdadera fortaleza radica en la capacidad de resistir el impulso de involucrarse en discusiones infructuosas. Al optar por la paz en lugar de la confrontación, María demuestra un control consciente sobre su entorno, manteniendo su energía para cosas más significativas. En resumen, María ve la falta de respeto como una oportunidad para crecer y fortalecerse interiormente. Además, practica la sabiduría de elegir sus batallas, optando por no involucrarse en confrontaciones innecesarias y conservando su energía para lo que realmente importa. 9. Desarrolla la virtud de la magnanimidad. Imaginemos a Juan, un estudiante de filosofía estoica, enfrentándose a una situación en la que ha experimentado falta de respeto. En lugar de permitir que el desaire socave su confianza, decide cultivar la virtud de la magnanimidad. Visualiza la magnanimidad como una capa de armadura que lo protege de la pequeñez de las palabras irrespetuosas. Juan elige no tomarse personalmente las acciones de los demás. Se dice a sí mismo: la verdadera grandeza está en la magnanimidad, en no dejar que las acciones negativas de los demás afecten mi esencia. Al adoptar esta perspectiva, transforma la falta de respeto en una oportunidad para practicar la grandeza de espíritu y la generosidad, incluso en medio de la adversidad. 10. Cultiva la autenticidad. Juan reflexiona sobre otro principio estoico fundamental al enfrentar la falta de respeto: la importancia de la autenticidad. En lugar de responder con una máscara de ira o resentimiento, elige permanecer fiel a sí mismo y a sus valores fundamentales. Al cultivar la autenticidad, Juan demuestra que su autoestima no depende de las opiniones de los demás. Se convierte en un faro de integridad en medio de la tormenta de desprecio. A través de su autenticidad transforma la falta de respeto en una oportunidad para reafirmar su propia identidad y recordar la importancia de vivir en congruencia con sus principios. En resumen, Juan abraza la magnanimidad como escudo contra la pequeñez de la falta de respeto y cultiva la autenticidad como una luz que brilla incluso en la oscuridad del desdén. Al hacerlo, convierte la falta de respeto en una oportunidad para elevarse por encima de las circunstancias y afirmar su propia autenticidad y virtud. En conclusión, sumergirse en la filosofía estoica ofrece una perspectiva única y poderosa sobre cómo enfrentar las faltas de respeto en nuestra vida diaria. La esencia de estos principios radica en el reconocimiento de lo que está dentro y fuera de nuestro control. Los estoicos nos animan y nos retan a dirigir nuestra atención y energía hacia aspectos que podemos influir, como nuestras reacciones y actitudes. La apatheia estoica, a menudo malinterpretada como indiferencia emocional, es, de hecho, una invitación a la indiferencia virtuosa. En lugar de suprimir nuestras emociones, los estoicos nos instan a cultivar la calma y la sabiduría en medio de las adversidades y tormentas de la vida. Esta actitud no solo nos protege de la toxicidad emocional, sino que también nos permite abordar las faltas de respeto desde un lugar de fuerza interna. Además, la propuesta estoica de responder a las faltas de respeto con enseñanzas resuena profundamente. Entonces, transformar una experiencia negativa en una oportunidad para compartir virtud y conocimiento es una estrategia poderosa. Al hacerlo, no solo elevamos nuestras propias acciones a un nivel superior, sino que también
Ofrecemos a los demás la posibilidad de aprender y crecer. Finalmente, en resumen, adoptar los principios estoicos frente a las faltas de respeto implica un enfoque consciente en la autenticidad, la autodisciplina y la compasión. Al aplicar estas enseñanzas a nuestras interacciones diarias, no solo construimos nuestra resiliencia emocional, sino que también contribuimos a un entorno más armónico y comprensivo. Así que la próxima vez que te enfrentes a una falta de respeto, recuerda, el poder reside no solo en lo que sucede, sino en cómo eliges responder. Hasta la próxima aventura filosófica. Sean personas de bien. Y recuerden que si se suscriben al canal tendrán siempre mensajes estoicos que lo van a agradecer y lo ayudarán por el resto de sus vidas.